de saber lo que está sucediendo mejor en temas de seguridad vial en un contexto muy difícil. Llevamos 2 años consecutivos rompiendo el récord de fatalidades en siniestros viales en Colombia, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, a pesar de que tenemos una nueva ley que limita los límites de velocidad, que tenemos esfuerzos en torno a colocar cámaras, al control, bueno, a la infraestructura. Entonces creemos que es muy oportuno que un poco con estas investigaciones nosotros podamos aprender, entender mejor y de pronto poder usar estas investigaciones para mejorar lo que está sucediendo de manera práctica. Nos acompañan hoy 3 investigadores, Luis Ángel Guzmán, Alex Ginsberg y Rafael Hunda. Entonces, pues rápidamente introduzco a Luis Ángel y a Alex, que son quienes van a presentar el trabajo que están haciendo sobre los temas de siniestralidad. Entonces, pues Luis Ángel es profesor asociado de Ingeniería Civil aquí en la Universidad de los Andes, es PhD cum laude en Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado una gran cantidad de temas en torno a la sostenibilidad, la movilidad, la planeación de ciudades, en torno a los temas de género, los modelos. A Luis Ángel le gusta mucho el tema de los modelos, los datos, los números, y pues también ha incursionado pues en todos estos temas de siniestralidad. Tiene una socia privilegiada en todo lo que tiene que ver con salud pública, que es Olga y todo su equipo. Entonces, pues muy contentos de poder tener esa presentación de Luis Ángel. Y Luis Ángel está trabajando con Alex. Alex es doctorado en epidemiología en Drexel University y es profesor adjunto aquí en UNIANDES. Yo conocí a Alex el año pasado en Australia y me dijo que se iba a venir aquí a vivir y estoy muy contento. Entonces lleva 8 meses aquí en Colombia y creo que pues nos va a ayudar mucho todo su conocimiento. Entonces entiendo que las dos presentaciones, las dos investigaciones están un poco relacionadas. Entonces por eso voy a empezar con Luis Ángel y con Alex y después nos va a acompañar Rafael Hunda, que está en San Francisco. Él hizo su maestría en Berkeley y nos va a contar un poco cuál es su trabajo en torno a los datos y los modelos de seguridad vial. Entonces, bienvenidos, Luis Ángel. Gracias, señor director del Grupo Sur. ¿Cómo es que esto lo manejo yo? Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción, Juan Pablo. Yo soy Luis Ángel Guzmán. Eh, Como tenemos público acá en sala y allá en el virtual, entonces, porfa, si aquí sí me oyen bien seguro, pero si allí en el streaming, en el Zoom, si algo no suena bien, porfa, nos avisa. Dime. Sí, claro. Un momento, perdón, que vamos a hacer a cargar una presentación que ya tenemos y ahí sí arrancamos con todo. Ah, no, no ha llegado todavía la presentación, debe venir en camino. Bueno, sí, tenemos tiempo. Eh, bueno, empezamos nuestro encuentro sur y empiezo yo con un proyecto muy bonito que hicimos acá en la universidad, junto con la facultad. Trabajamos Facultad de Ingeniería y Facultad de Medicina codo con codo, porque eso fue codo con codo durante 4 meses intensos. Ustedes saben cómo son los proyectos con el gobierno, son súper difíciles. Y este proyecto hacía parte de un proyecto mucho más grande que tenía, hasta donde sé, el gobierno nacional, que era modificar todo el proceso de licenciamiento de pases de conducción en el país para tratar de mitigar, para tratar de salvar vidas, como decía Juan Pablo.
Entonces, nuestro estudio, que fue, lo hicimos junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, queríamos hacer un análisis muy detallado de cuáles son los factores de riesgos asociados a los siniestros, a las fatalidades, a los heridos en todo el país. Esto no funcionó. Vamos a ver si funciona acá. Y antes de arrancar, quisiera recordar, porque nosotros los colombianos siempre nos quejamos mucho y exigimos muchas cosas, y es que la licencia de conducción es un privilegio. No cualquiera puede conducir un vehículo, ¿de acuerdo? Hay que demostrar ciertas capacidades y habilidades para conducir un vehículo porque es una conducta de riesgo. Entonces, esto por eso lo pongo de primero, de acuerdo a nuestra Corte Constitucional, tener la licencia de conducción es un privilegio, o sea que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder conducir un automotor. Y en este sentido, partiendo de este gran precepto, nosotros necesitábamos generar evidencia para ese proyecto del gobierno que era el licenciamiento gradual en el proceso de otorgamiento de licencias. ¿Para qué? Básicamente para salvar vidas. Juan Pablo ya lo mencionó al principio, nuestro antirrécord es cada vez peor. El año pasado se murieron en las vías más de 8.000 personas. Eso es una cifra absurda y todo parece indicar que este año vamos desafortunadamente a volver a romper ese récord. Y parece que no hacemos nada, parece que no nos importa. Si esto fuera COVID, seguramente ya el gobierno hubiera tomado medidas al respecto. Pero bueno, no nos lamentemos y sigamos. ¿En qué consistió nuestro proyecto? Nuestro proyecto para la Agencia de Seguridad Vial tenía dos patas, dos brazos grandes. El primero era hacer una revisión muy rigurosa de todas las experiencias en el mundo acerca de cuáles son los factores de riesgos, los procesos de licenciamiento gradual y demás. Y ahora no me funciona. Aquí está. Sí. Y entonces, junto con la Facultad de Medicina, desarrollamos unas revisiones sistemáticas muy detalladas con el libro metodológico de Cochrane, con la metodología Prisma, en temas como los vemos aquí en la pantalla, en estos 5 puntos. ¿Qué hay en el mundo del licenciamiento gradual? ¿Cuál es el impacto del licenciamiento gradual? ¿Qué pasa con los conductores jóvenes e inexpertos? ¿Qué pasa con las motos? Y esto es súper importante porque, por ejemplo, en temas de motocicletas en el mundo casi no hay nada. Ya me voy a adelantar un poquito porque la experiencia o los estudios que se han hecho en el mundo son en países desarrollados, Canadá, Australia, Suecia, y allá digamos que las motocicletas no son un factor importante. En nuestros países de Latinoamérica, del sur global, eso es muy importante y de eso no tenemos nada. Es más, me adelanto también y vemos que, por ejemplo, en temas de licenciamiento rodador en Latinoamérica, aparte de algunos reportes por ahí medio perdidos, no hay ningún estudio científico serio al respecto. Bueno, aquí está un poco de resumen, perdón por la cantidad de texto, pero básicamente el resumen de lo que encontramos de toda esa revisión exhaustiva, que eso miramos bases de datos de medicina, de transporte, de psicología, en países desarrollados, no desarrollados, encontramos básicamente cosas que nosotros ya conocíamos, por decirlo de alguna manera, cosas intuitivas. Horas de aprendizaje al volante, súper estrictas, edades mínimas para aprender a conducir, evitar factores de riesgo como por ejemplo conducir en carretera, conducir de noche y pues ni se diga de conducir bajo los efectos de alcohol u otras sustancias alucinógenas. Entonces todo esto lo recopilamos, es una, como les decía, es una revisión Aló, amor. del, un segundo que se nos, ¿cómo me perdí? Bueno, entonces básicamente es, en esta revisión bibliográfica encontramos, digamos, las bases que nos podrían orientar hacia dónde podríamos llevarnos No te escucho. con los datos que teníamos en Colombia. ¿Listo?
Y algo muy importante también que queríamos ver con el proyecto era para personas con alguna limitación auditiva, qué pasaba con la licencia, porque no sé si ustedes se acuerdan, en Colombia cualquier persona con limitaciones auditivas no puede conducir, ¿vale? En teoría, ¿sí? Sí, pero tenía que tener para ayudas externas, por decirlo de alguna forma. Y digamos que esa fue la primera parte donde encontramos, digamos, estos lineamientos, como les decía, que nos llevaron a pensar en hacia dónde deberíamos investigar. Y nosotros, entonces, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos facilitó un montón de información a base de vehículos en el RUN que existían entre el 2007 y 2020. También teníamos la base de conductores, es decir, personas con pase desde el año 1990 hasta el año 2020. También teníamos la base de multas de tráfico y también teníamos la base de siniestros, de choques reportadas por el RUN, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos tocó hacer un montón de trabajo de depuración. Digamos que la información es relativamente buena, pero encontrábamos cosas como que gente que llevaba 100 años manejando o personas que habían sacado el pase en 1920 o un muerto que se había vuelto a estrellar y cosas de ese estilo. Entonces nos tocó hacer un proceso muy intenso de limpieza de las bases de datos y nos quedaron bases de datos de más o menos 5 millones de observaciones, una gran cantidad. Y aquí empezamos a desarrollar, aparte de las estadísticas descriptivas, diferentes modelos paramétricos y no paramétricos, modelos de Machine Learning para tratar de asociar estas cosas muy importantes. Por ejemplo, la edad del conductor, el sexo del conductor, hombre o mujer, el lugar de ocurrencia del siniestro, si es en zona urbana o es en zona rural. Cuando hablo de zona rural me refiero a carretera. Y la hora de ocurrencia del siniestro. No teníamos, por ejemplo, cosas muy interesantes, como que hubieran sido muy interesantes, como por ejemplo la velocidad a la que ocurrió el siniestro. Eso ya era pedirle mucho a los datos, pero nos tocó trabajar con lo que teníamos. Y aquí ya empiezo a mostrar los resultados. Entonces empezamos a ver, esto es un modelo Poisson, donde vemos en el eje X la experiencia fija, ¿vale? Y las barritas, bueno, aquí en el Zoom sí se verá bien, pero aquí no vemos muy bien. Las barritas rojas son 18 años, 22 años la azul, 25 la verde y más de 34 la morada, la magenta. Entonces vemos aquí cosas muy interesantes que personas con cero experiencia y jóvenes tienen una probabilidad de casi el 30%, aquí está 28, casi 28.6, de tener un siniestro bajo esas condiciones. Y vemos que a medida que va aumentando la experiencia, esa probabilidad va bajando, pero si sigo siendo joven, la probabilidad baja alrededor de 2%, pero igual sigue siendo muy alta. Entonces aquí ya vemos un primer indicio de mezcla de juventud e inexperiencia, que es un factor de riesgo muy alto. Las probabilidades al yo empezar a manejar sin experiencia, estar involucrado en un siniestro son mucho más altas que alguien incluso mayor, pero tampoco sin experiencia. Ahí, eche para atrás. Y acá vemos unos modelos de Machine Learning basados en regresiones logísticas que estamos viendo en la pantalla. En el eje X estamos viendo la edad del conductor y en el eje Y estamos viendo los meses de experiencia. Creo que me había olvidado contarles los meses de experiencia, los contamos a partir de la fecha en que se sacó el pase o la licencia de conducción por primera vez. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo estos gráficos? Aquí tenemos separados por hombre, mujer y también por categoría A y B. Acuérdense que categoría A son las motocicletas y categoría B son los automóviles, automotores, cuatrimotos, etc. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas gráficas? Como ustedes pueden ver aquí en la esquina, en la pantalla, en la esquina inferior izquierda, digamos, estos colores son más vivos, son más claritos, son más tirando hacia el rojo amarillo, y vemos que si nos centramos en las esquinas inferiores izquierdas, que eso nos junta conductores
muy jóvenes, con poca experiencia, tenemos unas probabilidades mucho más altas de estar involucrados en un siniestro. Entonces, con los resultados anteriores y con estos resultados podríamos ver, digamos, aquí solo estoy mostrando los resultados principales, pero esto tiene un análisis muy detallado. Estamos demostrando que esa combinación de inexperiencia y juventud puede ser letal en condiciones normales. Pero a eso podemos sumarle condiciones como, por ejemplo, estar en carretera y manejar de noche. Entonces aquí tenemos algunos de estos resultados relacionados con esto. Y también en este caso los separamos, la probabilidad de tener un siniestro con algún herido y la probabilidad de tener un siniestro con un muerto. Entonces vean en el eje X tenemos la hora del día, estos son las 6 de la mañana, 8 de la mañana hasta las 4 y 5 de la mañana en los extremos. Y en el eje Y tenemos la experiencia en meses. De nuevo recuerden que la experiencia está contada a partir de la fecha en que se expidió por primera vez la licencia. Entonces vean que en los extremos de estos cuadros son más oscuros. ¿Eso qué significa? Que en ese horario entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana es mucho más probable también tener un siniestro o fatal o con heridos. Más probable tener un siniestro fatal. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, estos son datos de Colombia. Esto nos está diciendo cómo funciona. Y a partir de una experiencia menor a 60 meses, la probabilidad también se dispara en estos horarios. Y ahora podemos ver en la pantalla las probabilidades ya no separando por hora de ocurrencia, sino por lugar donde ocurriera. La información que teníamos disponible no nos brinda más información, aparte de decir si fue en una ciudad, si el siniestro fue en ciudad o fuera de la ciudad, es decir, en carretera. Entonces, esa era la información que teníamos disponible. Vemos de nuevo que en la parte izquierda de cada gráfico, acuérdense que rural se refiere a carreteras, la probabilidad de tener un siniestro o con lesionado o con muerto también es mucho más alta. Aquí no tenemos información para confirmarlo, pero con seguridad aquí en carreteras la velocidad seguramente es un indicador que nos ayuda a explicar o que nos ayudaría a explicar por qué hay muchos más heridos y muertos, porque hay siniestros mucho más serios, de mayor gravedad en estos lugares en el país. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo solo para motocicletas. En motocicletas la base de datos era un poco más pequeñita. Y aquí separamos motocicletas en dos categorías. Motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos y de más de 250 centímetros cúbicos, que son unas motocicletas grandes, son unas motocicletas veloces. Y básicamente lo que quiero resaltar acá, bueno, en la gráfica vemos que en el eje X tenemos los grupos de edad asociados y aquí tenemos en el eje Y lo que estamos viendo es la probabilidad comparado con un grupo etario de más de 33 años. Lo que quiero resaltar con este resultado es que personas jóvenes entre 16 y 18 años manejando motocicletas grandes de más de 250 centímetros cúbicos tienen una probabilidad muy alta comparado con gente de más de 30 años en estar involucrada en un siniestro. Y como hemos visto, si estos siniestros son en motocicleta o como conocemos, son en motocicleta y motocicletas de 250 centímetros que pueden alcanzar grandes velocidades, estos siniestros, aunque aquí no tengo el dato exacto, siniestros pueden ser seguramente fatales. ¿Cómo metemos a toda esta gente? ¿Ya? Y entonces todo esto llegó, digamos aquí estoy resumiendo porque ya se me está acabando el tiempo, a la propuesta de la universidad que le hicimos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Ministerio de Transporte para hacer un
licenciamiento gradual en el proceso de otorgamiento de las licencias de conducción en el país. Entonces aquí teníamos recomendaciones, aquí solo las estoy resumiendo. Para la categoría B1, que son los automóviles, los carros común y corriente, nosotros proponíamos 3 niveles de acuerdo a la edad y a la inexperiencia del conductor, donde básicamente os sugeríamos hacer unas horas no solamente teóricas, sino prácticas muy específicas y muy restrictivas de aprendizaje. Aquí están las recomendaciones. Por ejemplo, los conductores jóvenes, nuestra recomendación, viendo los resultados de los modelos y los resultados de la revisión sistemática, es que no deberían conducir en carretera, ni deberían conducir de noche, es decir, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, y tampoco deberían conducir si no hay una persona que tenga licencia plena, full, que lo esté acompañando. Y tampoco debería conducir si va acompañado, digamos, de los amigos, porque eso genera una serie de distracciones y demás. Entonces, estos 3 niveles son los que tenemos acá, y eso lo llamamos nosotros licencia provisional. Digamos que mientras va cumpliendo cada uno de estos 3 niveles, el conductor va adquiriendo experiencia en condiciones seguras, mitigando esos riesgos que encontramos en nuestra investigación de conducir en carretera, conducir de noche, conducir sin experiencia. Y así, pues obviamente nosotros no tenemos la evidencia de que esto vaya a ser efectivo. Sería muy interesante haber hecho un estudio al respecto, pero la evidencia que encontramos sí ha demostrado que este licenciamiento gradual ha salvado muchas vidas, muchas, pero muchas vidas. Y esto es para motocicletas. Digamos que en esencia para motocicletas funciona más o menos igual. Aquí lo que decimos es que un personaje o un conductor joven y sin experiencia no debería llevar pasajeros, ¿de acuerdo? Debería cumplir también una serie de requisitos de horas prácticas y teóricas de aprendizaje, y también estaría su licenciamiento gradual hasta adquirir la licencia plena. Debería llevar debería estar acompañado de estos 3 niveles, y además también sería diferente para las licencias A1, que son motos pequeñitas, y la licencia A2, que son motos de más de 125 centímetros cúbicos, son motos más grandes. Debería tener si yo quiero manejar motos de más de 125 centímetros cúbicos, primero tengo que pasar por todo este primer paso, por todos estos 3 niveles de idoneidad, y después, teniendo una edad mínima, presentar unos exámenes. Y para cerrar, para ir cerrando ya, nosotros teníamos también, encontramos evidencia, pues creo que esto no lo he mencionado, que tanto evidencia en la revisión sistemática, en la literatura existente, como en los poquitos datos que teníamos, que los conductores con limitaciones auditivas no tenían por qué tener ninguna restricción a conducir, ¿de acuerdo? Eso no es un impedimento para conducir. En nuestro caso, para conducir automóviles, carros. Entonces aquí, como vemos en pantalla, también para ese tipo de conductores también sugerimos un licenciamiento gradual también en 3 niveles para llegar a obtener su licencia plena. Este estudio, como les decía, pues ya a grandes rasgos estos son los principales resultados. A nosotros nos gustó mucho porque nuestro estudio tuvo un impacto muy importante ya directamente en el país, que fue esta resolución que vemos aquí, donde se le da ya a las personas sordas la posibilidad de poder conducir sin tener que recurrir a todas estas cosas. Esto lo saqué de la página del Ministerio de Transporte. Lo que pasa es que yo no sé por qué ellos aquí incluyen motos. Nuestro estudio no incluyó motos, entonces pues ni idea por qué, ni idea cuáles son los sustentos técnicos que hicieron esto. Y como les decía, ahora sí, para cerrar, este proyecto era muy grande porque incluía pistas de entrenamiento, reformulación de los currículos de aprendizaje en las escuelas y demás, pero creo que ese proyecto está en este mismo momento enterrado. Desafortunadamente, porque sí era una muy buena iniciativa, que si se hubiera implementado seguramente hubiera salvado un montón de vidas, dado
los problemas gigantescos que tenemos ahora. Pero eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel. Nos acompañan pues varios equipos de no solo de investigadores, sino también de organizaciones que están trabajando por la seguridad vial, que están haciendo advocacy, etcétera. Y ustedes se dan un poco cuenta de la importancia de los datos. Entonces, ustedes que están trabajando en temas de retención infantil o en temas relacionados con las motos, ven lo potente que puede llegar a ser ese trabajo conjunto con la investigación. Aquí Luis Ángel muestra cosas contundentes. Nosotros desde la coalición que estamos trabajando en este momento, eh, tenemos interés en reformar la licencia y creemos que debe tener un impacto clave. Y aquí, pues, esta investigación nos da una información muy importante de que si vamos a reformar la licencia de fondo, tengamos en cuenta esta recomendación. Vamos a tener ahora entonces la presentación de Alex. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi presentación enfoque en los atropellos, los siniestros con peatones. Y bueno, parte de la presentación estamos enfocando en algunos nuevos datos que estamos extrayendo por modelos de, ¿cuál es el botón para avanzar? De inteligencia artificial. Okay. Bueno, yo puedo hacerlo. Bien. Bueno, entonces para darle como algún contexto para los atropellos, son más o menos 50% de todos los muertos de siniestros viales en América Latina, las ciudades grandes, versus 20% en los países de OECD, como gráfico. Acá, eso muestra ciudades mayormente de OECD otra vez. No hay gráficos sí por las ciudades de América Latina, pero Bogotá está en términos de tasas por número de caminatas, por número de viajes de caminata. Es el más alto de todas las ciudades, con una tasa de más de 230 y tanto, comparado a ciudades mayormente en Europa, en Estados Unidos, que están a entre 30 y más bajo. ¿Y por qué? ¿Qué son las cosas más importantes por un entorno urbano seguro? Los andenes y ciclorutas por los que van en esos modos para cruzar vías que son seguros, que están protegidos de los motoristas y tener baja velocidad de los motoristas, porque si es muy alta la velocidad, esto puede causar daños graves y también las fatalidades entre los peatones y los ciclistas. También, bueno, el volumen de tráfico puede en varias maneras. Entonces, en tendencias como Luis Ángel habló, tenemos muchas tendencias en Bogotá acá que son parecidos a los nacionales, pero hay una por diferentes usuarios acá. Esos acá son todos siniestros. Esos de arriba son los de los motoristas. Esos en verde son los motociclistas, estos amarillos son los peatones y los rojos los ciclistas. Entonces, tenemos todos en el medio, tenemos tendencias de los estacionados. Acá vemos que los peatones están más altos antes de la pandemia de los motociclistas en la mayoría de los meses, pero después y los motociclistas habían aumentado en lesionados antes de la pandemia, pero después se bajó y después comenzó a aumentar mucho más rápido que cualquier otro grupo. Lo podemos poner en esos números crudos. Los peatones también han vuelto a sus números anteriores casi, están yendo hacia esta tendencia. Y en términos de los números fatales, bueno, hay mucho más mezcla, pero los peatones antes en Bogotá fueron los mayor proporción de los fatales, de los víctimas fatales de los siniestros, pero ahora los motociclistas ya están pasando eso en los últimos años. ¿Qué son los riesgos más importantes para peatones? Bueno, la velocidad, como mencioné, son los más importantes. Más alta la velocidad, el impacto de la peatón, más chance de ser fatal. Más o menos a 50 kilómetros por hora, ya comienzan a ser fatales los siniestros para los peatones mayores. Para los niños es más como 15
kilómetros por hora puede ser fatal por un niño chiquito. Y podemos ver algunas razones acá, porque tenemos la biomecánica del vehículo. Por los niños están más golpeados por la auto a su cuerpo, entonces esto puede causar más lesiones fatales. Los adultos somos más golpeados por la cabeza, que también, si por la fuerza más fuerte, puede causar una fatalidad ahí. El entorno social es muy importante. Este gráfico de Ciudad de Montreal muestra, no sé por qué se indicó, pero bueno, estos son grupos acá a la izquierda, son peatones en áreas que viven en áreas de más pobreza en la ciudad de Montreal. Y esos son los que, el índice de muerte de peatón en áreas con más alto ingresos. Y si ajustamos por otros factores del entorno urbano y cosas así, comienzan a ser más parecidos los riesgos, pero igual los en áreas más pobres tienen tendencia a tener accidentes más fatales. También la motorización es otro factor muy importante. Este gráfico muestra como la tendencia de motorización por varios países en el mundo, y esto muestra por ciudades de América Latina, de un estudio Salarbal que hemos hecho recién. En Colombia, bueno, comparado a la región, tienen un tasa de motorización más bajo, mayormente. Eso fueron los años antes de la pandemia, y no contando con motociclistas que hemos visto en los últimos años aumentar. Bueno, y obviamente, como quiero enfocar en esta presentación, es el entorno urbano. Ese es un estudio que recién publicamos también de los estudios de Salarbal. Estas son ciudades de América Latina, y estamos botando la etiqueta ahí. Bueno, son 363 ciudades por toda América Latina con más de 100 habitantes, y hay mucha heterogeneidad entre las ciudades en términos de quiénes de cuántas víctimas fatales de siniestros hay por ciudad. Acá tenemos Colombia, y igual tiene la misma tendencia en otras ciudades de la región. Barranquilla está acá abajo, y acá arriba es QV, no sé si lo dije bien, pero Quito, esto, sí. Es lo más arriba de estos en este estudio. Y bueno, algunos de los factores que vimos a nivel de ciudad, estos no a nivel del barrio o a nivel de vía, pero vimos que factores como la densidad de población, el PIB anual, la densidad de intersecciones, y la presencia de un sistema masivo de transporte como Transmilenio fueron asociados con un menor tasa de siniestros fatales. Mientras los áreas urbanos que tenían como un desarrollo menos concentrado, tenían más riesgo de siniestros fatales. Bueno, entonces, en términos de este estudio, lo que estamos enfocados es mirar a nivel de Bogotá, a nivel de vía y de barrio, qué son los riesgos para los atropellos. Y para complementar esto, estamos extrayendo la información del entorno urbano de imágenes de Google Street View por medio de la inteligencia artificial. Entonces, los métodos, bueno, estamos extrayendo datos de los... bueno, ok. De un lado estamos extrayendo datos de las imágenes de Google Street View, del otro lado de los datos de GIS, de la SIG de la ciudad, que están existentes, que sería de manera más tradicional. Pero hay muchos datos del entorno urbano que no existen estos datos, o a veces los datos de las ciudades pueden ser como anticuados o no siempre actualizados. Entonces, Google Street View presenta una oportunidad para recoger datos que son quizás más actualizados y pueden ser más completos a veces si tenemos un modelo que puede extraer esos datos. Entonces, extraemos los datos y hacemos modelos de predicción para predecir dónde pueden ocurrir los atropellos, y estamos comparando esos a los datos actuales para mejorar los modelos. Y esta es una lista de los datos de SIG que hemos sacado de la ciudad. Entonces, para entrenar los modelos, tuvimos que sacar una muestra de imágenes de Google Street View, algunos 10,000 imágenes casi, y bueno, casi más de 2,000 de ellos vienen están en lugares donde había atropellos de 2015 a 2019, y estos son puntos aleatorios por toda la ciudad. Fueron etiquetados con los objetos del entorno urbano, como un poco chiquito acá, pero esos son ejemplos de los objetos que anotamos.
Y bueno, usamos estas etiquetas para entrenar los modelos. Entonces, el método de análisis, eso es como muestra como una visión grande de cómo fueron procesados los elementos. No voy a ir por cada detalle ahí, pero digamos que usamos modelos muy recientes y nuevos de la inteligencia artificial para extraer estos objetos, y también usamos métodos epidemiológicos para analizar con respecto a los atropellos. Entonces, esos son los resultados de las anotaciones que hemos hecho de entrenación. No por toda la ciudad todavía, pero deben ser representativos de la ciudad. Entonces, tenemos las cosas más frecuentes que vimos en las imágenes, fueron cosas como los andenes, los árboles, los lámparas de las vías, y vehículos estacionados y algunas otras cosas, y cosas menos frecuentes, bueno, cosas como paraderos o estaciones de Transmilenio, porque, bueno, no son por toda la ciudad, ¿no? Y, bueno, hicimos una correlación interna. Esencialmente vimos que hay buena relación interna entre los objetos que debemos esperar que están juntos uno con el otro. Por ejemplo, en las vías arteriales vemos que muchas de esas características están presentes porque esas características como semáforos, cruceros peatonales, cosas así se encuentran más en estos tipos de vías pesadas. Y cuando lo miramos estos datos comparado a los datos de la ciudad en términos de GIS, vimos había bastante concordancia entre el objeto que anotamos y el objeto que vimos en los datos. Más o menos 90% por cada cosa, y en términos de la validación de capa, bueno, estos son un poco más variados, pero más de 40%, digamos, es un número decente, más de 60% mejor. Entonces, los separadores, por ejemplo, fueron más concordantes. Estamos mirando algunos otros objetos que tenemos también los datos para compararlos. Bueno, y esto fue un análisis epidemiológico que hicimos con los datos de GIS para mirar los atropellos. Estos son datos de unos miembros de la herencia, Kathy Hewitt, que es un estudiante de doctorado que está visitando acá también. Y bueno, esos mapas muestran los atropellos. Esos son todos los atropellos por diferentes sectores de la ciudad. Esos son las zonas de análisis de tráfico. Y muestran, como podemos ver acá un poco más en el sur de la ciudad, hay tendencia a más atropellos en sus áreas por número de viajes activas. También en esta parte central, y quizás un poquito acá en esta área. Si vemos las cumulaciones, es bastante similar a los totales, y si vemos los fatales, bueno, están concentrados más en esta área sur central de la ciudad. Y bueno, miramos como algunas características del ambiente, del entorno urbano también. La densidad de semáforos y de paraderos fueron asociados con menos fatalidades por atropellos. Y en términos de las lesiones, más árboles, más puentes peatonales y más carriles de bici fueron asociados con menos lesiones a los peatones, mientras tener más vías arteriales en el barrio, en el ZAT, fueron asociados con más atropellos. Entonces, controlando por los números de viajes activos, podemos decir que hay algunas cosas que podemos hacer para mejorar los vías arteriales, aunque tienen estas otras características. En términos, bueno, estos no son nuevos, bueno, está bien. Bueno, tuve en tabla, pero bueno, este es el resumen. Pero bueno, en términos de los modelos de AI, lo que hemos visto es en términos de cosas asociadas negativamente con, que aumentan los atropellos, digamos, o están asociados con atropellos, serían presencia de algunas de esas características como semáforos peatonales, separadores, paraderos, estación de Transmilenio, kioscos y obstrucciones en los andenes. Ese es el nivel de vía. Y eso no está controlando por viajes activos, porque a nivel de vía es muy difícil hacer esto. Pero digamos que presencia de esos indica que hay más atropellos en estas áreas, mientras presencia de señales peatonales para cruzar la vía, árboles, baches en la vía y policías acostados están asociados con menos atropellos. Y hay algunos más análisis que necesitamos hacer con esto para finalizarlo, pero esos son indicativos de quizás algunas cosas que pueden ser difíciles por los peatones en sus áreas. Pero es que se cortó, no llegó las
diapositivos. Bueno, este diapositivo tenía la predicción de los atropellos por el modelo de inteligencia artificial que hemos hecho. Más o menos 72% de las predicciones de los 20,000 imágenes que miramos esto tienen un error muy bajo, como muy cercano, digamos, el número, valor predictivo y el valor observado fueron muy cercanos. En la mayoría de las observaciones hay algunas refinaciones ahí para hacerlo, porque también el modelo en total está sobreestimando el valor de los atropellos. Y bueno, entonces estamos todavía finalizando esto. Y bueno, simplemente, bueno, hay 4 que tuve acá, pero bueno, primero, hacer cambios en el entorno urbano puede hacer mucha diferencia en términos de los comportamientos de los usuarios de las vías. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. No solamente es enfocar en bajar la velocidad como policías y cosas así. Hay mucho que podemos hacer para diseñar la vía, para hacer a la gente ir más lento en sus autos o motocicletas. 2, como vimos, bueno, en el estudio a nivel de barrio, vimos que hay algunas diferencias con los paraderos que quiero enfocar. Vimos que acá tenemos un indicador que por las fatalidades había más bajo tasa en áreas con más paraderos, pero había también más lesiones. Entonces, quizás los atropellos son menos graves en esos áreas en paraderos, pero todavía hay mucho trabajo para mejorar los paraderos por todos los usuarios y enfocar, especialmente en estaciones de BRT, donde en el nivel de vía podemos mejorar la seguridad peatonal ahí. Y bueno, lo último es que mejorar la caminabilidad en total, como poner más árboles y cosas como más placenteros para mejorar la caminabilidad por los peatones, también va a mejorar la seguridad vial. Y bueno, esto es lo que tengo por ahora y muchas gracias por escuchar y por su presencia. Muchas gracias, Alex. Muy provechosos tus 8 meses aquí en Colombia. Excelente avance. Vamos a dar después un espacio para hacer preguntas a los 3 presentadores y discutir un poco sobre cómo aplicar estas investigaciones. Ahora le vamos a dar el paso a Rafael Hunda. Rafael lo conocemos desde chiquito porque trabajó aquí en el Grupo Sur. Es exalumno de Ingeniería Civil y de la maestría en Transporte de la Universidad de los Andes y se graduó recientemente en la maestría de Planificación Urbana en UC Berkeley. Trabaja actualmente en Transmilenio, trabajó en Transmilenio y ahora trabaja en STIR en la oficina de Oakland en California. Y otra cosa que quisiera mencionar del recorrido de Rafael es que es coautor del libro de ciclismo urbano en Bogotá, en el que participó con el profesor Álvaro Rodríguez. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte aquí en tu casa y quedamos entonces pendientes de tu presentación. Hola Juan Pablo, ¿me pueden oír bien? Bien, pues primero que todo, muchas gracias a Juan Pablo y a Luis Ángel y y a, y a Alex por sus presentaciones muy relevantes. Por favor, interrúmpanme si me dejan de escuchar o si no pueden ver mi pantalla. Em, Como contó Juan Pablo, pues recientemente me gradué de una maestría en planificación urbana. Estoy viviendo en California y también muy agradecido pues con los Andes, de donde me siento pues parte y me encanta pues poder estar acá contándoles el proyecto de grado que hice para graduarme de la maestría. Em, Déjenme ver cómo, ya listo. Bien, principalmente hice un trabajo descriptivo de visualización de datos de seguridad vial, lo hice con datos de Estados Unidos. Em, pero la gran motivación pues era poder pensar en Colombia mientras lo hacía.
Entonces el problema, lo que les voy a contar, lo que les voy a presentar es lo que presenté acá también, pues a la hora de graduarme. Em, entonces, básicamente el problema pues es lo que ya aquí pues se ha dicho varias veces y es que la inseguridad vial suele ser un tema de poco interés en los medios y en el debate público, a pesar de que es una de las principales causas violentas de muerte en Estados Unidos y en el mundo, como ya vimos, pues también es una tendencia que está pasando en Colombia y pues que no es nueva, sino que lleva pasando mucho tiempo. Este simplemente es la evolución de las muertes en siniestros viales en Estados Unidos desde 1990. Se puede ver que en los últimos 2 años, el último año completo que se tiene con estos datos es 2021. Se ha visto un incremento desde el COVID, igual que pues ha estado pasando en Colombia. Em, Como ya dije, gran parte de la motivación, perdón, tal vez no he dicho esto, ¿no? La motivación o una parte de la motivación para este trabajo fue un trabajo que hice como durante el COVID-19, que sin darme cuenta terminé pues reportando datos del COVID y pues creo que todos experimentamos durante ese tiempo esa relación como con esos reportes to- eh, en los medios pues no solo en Colombia, sino en todos lados, de cómo estábamos pendientes de esa información muy particular. Y a mí esa experiencia siempre me dejó como la sensación siempre me hacía pensar en muertes en tráfico, siempre me hacía pensar en la inseguridad vial y cómo era un comportamiento parecido. Y me empecé a preguntar por qué pues no se generaba ese mismo interés con las muertes en el tráfico, que pues se comporta en cierta medida como el COVID y es una epidemia. Entonces, el objetivo de mi proyecto de grado era construir visualizaciones de datos para hacer seguimiento periódico e informar sobre inseguridad vial en Estados Unidos. Ese era el objetivo principal, como dije, y había dos objetivos secundarios, especialmente en mi mente, y que tal vez no comuniqué en su momento mientras hacía el trabajo, pero pues que era en lo que yo estaba pensando. La primera era crear conciencia en la opinión pública y tomadores de decisión acerca de la inseguridad vial, y la segunda es motivar la discusión sobre los datos, que es básicamente lo que estamos haciendo hoy, de seguridad vial en Colombia. Por esa experiencia del COVID, yo intenté también hacer un ejercicio parecido con los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su momento no fue posible, no sé si eso ha cambiado, pero en ese momento esos datos no estaban disponibles abiertamente para poder hacer algo similar. Y eso también pues, fue como algo que yo tenía en mente a la hora de hacer este trabajo. Entonces, de alguna manera, tenía las herramientas, tenía la plataforma por la experiencia del COVID y lo que me faltaba encontrar era, bueno, qué datos quiero utilizar para hacer este ejercicio. Entonces, como lo hice en el contexto de Estados Unidos, pero pues creo que esta discusión aplica igual en Colombia y en otros lugares, lo primero pues, que me empecé a preguntar fue, bueno, ¿cuál es la información disponible? ¿Es pública? ¿Cómo la encuentro? ¿O la descargo o accedo a ella? ¿Y cada cuánto se actualiza? Lo primero que hice fue ese trabajo de identificar cuáles eran las fuentes de datos. Y la primera o tal vez más importante fuente de datos en el caso de Estados Unidos es un sistema que se llama el Fatality Analysis Reporting System o FARS, que es básicamente un censo a nivel nacional de todos los siniestros viales con fatalidades. Y decidí utilizar ese. Entonces les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de las visualizaciones que hice con esa fuente de información, que me atrevo a decir que la más completa en Estados Unidos, recordando que únicamente tiene siniestros fatales. Entonces, la primera que ya mostré, la tendencia del número de muertes totales. En Estados Unidos se mueren alrededor de 45.000 personas al año en el tráfico. Lo muestro en este momento desde 1990, pero esta base de datos existe desde 1975, que la verdad, esa base de datos es bastante completa, bastante buena y creo que puede ser una buena referencia para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y para la gente que trabaja en estos temas en Colombia. Creo que es una gran fuente de información de la que se puede aprender mucho. Em, esta es una relacionada, esta es una de la que yo tenía particular interés. Mismo serie de datos desde 1990, cómo ha evolucionado en Estados Unidos la proporción de siniestros fatales con un conductor bajo efectos del alcohol.
se puede ver ahí que se ha ido reduciendo lentamente, gradualmente, sigue siendo casi cercano a 30%, que es bastante. Y hay un montón de detalles que tal vez no vale la pena entrar ahorita en esta presentación, pero este es un ejemplo del tipo de cosas que hice. Otro análisis que hice fue ver em, discriminando por edad y por el tipo de actor vial, relacionado, por ejemplo, a la presentación de Luis Ángel. En Estados Unidos, nuevamente, desde 1990, el número de personas menores de 16 años que participan como actores viales en un siniestro vial fatal ha ido reduciendo, como se puede ver, sobre todo los peatones, pero em, sigue habiendo pues un número importante y se puede ver que en los adultos mayores, en cambio, de 55 o mayor edad, la tendencia es al contrario. Esta es particularmente interesante. Em, Otra que hice en su momento fue esta mostrando por tipo actor vial, pero también por pues, consecuencias, no sé cómo traducir esto, pero digamos que el censo incluye no solamente las personas que resultaron eh, en fatalidad, sino todo el que estaba involucrado en el accidente, en un accidente en el que hubo alguna fatalidad. Se puede ver algo preocupante y es que el número de peatones sigue aumentando y además no solamente pues por las características mismas de ser un peatón, pues la probabilidad de terminar en una muerte al estar involucrado en un accidente en un siniestro vial pues es muy alta. Em, y aunque hubo una reducción entre los conductores, también ha vuelto a rebotar y vuelve a crecer. En el caso de los pasajeros o ocupantes es interesante la reducción. Esto eh, habrá probablemente más investigaciones con modelos econométricos al respecto. Esto, como ya les dije, esto es solo descriptivo, pero una de las interpretaciones que discutía con uno de mis asesores acá era que esto probablemente tiene que ver con el cambio en el tamaño de los vehículos en Estados Unidos. Acá hay una tendencia bastante importante en el que los vehículos están siendo cada vez más grandes y eso también, según mucha gente, explica el crecimiento de las muertes de peatones y de ciclistas. Pues un carro más grande pues tiene mayor inercia y por lo tanto la probabilidad de que mate a una persona pues es mayor. Esta base de datos también tiene otras tablas, además de las que estaba utilizando antes. Tiene una específicamente para peatones y ciclistas. Y como ya había mostrado, este es otro grupo pues, vulnerable que particularmente se ve como sigue creciendo y creciendo la cantidad de muertes. Esta es bastante específica, pero en intersecciones se habla mucho de la incidencia de los giros a la izquierda y giros a la derecha en intersecciones. En casi todas partes de Estados Unidos los giros a la izquierda son permitidos. Eso no suele ser el caso en Colombia, al menos que haya una señal dedicada. Acá todas las intersecciones permiten giros a la izquierda y por eso quería yo ver como cuál era la proporción de peatones que terminaban muertos en un siniestro y esta base de datos pues, particularmente tenía esa identificación de cuál era el movimiento que estaba haciendo el conductor cuando pasó el siniestro. Em, y una vez más se ve como esta cifra sigue aumentando en los últimos, particularmente hasta 2021, pues que es lo que está disponible. Esta también es bastante interesante y relacionada con algo que mencionaba Luis Ángel, y es en esta base de datos identifican, y esto es muy discutible y da para otra charla, la velocidad a la que iban los vehículos em, ni- cuando sucedió el siniestro. Esto lo hacen a partir de investigaciones policiales y digamos, eso no es muy claro cómo pasa, pero es curioso que también tiene una variable que es reportar si estaba yendo en exceso de velocidad o no estaba yendo en exceso de velocidad. Entonces a la izquierda lo que pueden ver es todos los eventos en los que se reportó que no estaba yendo a exceso de velocidad, mientras que a la derecha están viendo los que se reportó que sí estaba yendo a exceso de velocidad. Eh,
Sin embargo, es curioso que, pues primero que hay en la izquierda hay bastantes, digamos, un número muy significativo de los eventos en los que igual no se reporta cuál fue la velocidad. Y a pesar de que no se reporta cuál fue la velocidad, igual está calificado como no exceso de velocidad. Esos son el tipo de cosas que a la hora pues, de que se recogen los datos, pues hay probablemente muchas dificultades técnicas para determinar ese tipo de características, pero que es importante tener en cuenta a la hora de analizar los datos y es pues, que no son perfectos y que tienen un montón de temas que pues, dan para discutir y seguir mejorando el reporte de esa información. Después de analizar estos datos de FARS, un poco la duda que yo tenía, bueno, ¿y ahora qué? Porque con la información de FARS, como les mostré, es una foto de lo que pasó hace 2 años. Los datos de FARS se actualizan anualmente y tienen un rezago de más de un año. Los datos de 2021 se publicaron en abril de 2023, lo que quiere decir que solo vamos a saber estos datos con cierto nivel de calidad y de certeza para el año presente serían, digamos, abril de 2025. Y comparando con el COVID, pues la relevancia y atención a los datos del COVID se debía en gran parte a que era un evento disruptivo, pero también a que la información era dinámica y se actualizaba frecuentemente. Eh, Existen muchos retos, y este es un ejemplo, de que tiene la seguridad vial para poder aportar ese dinamismo en la información. Tenemos información pues, que tiene un rezago, que no es actualizada frecuentemente y por lo tanto hay un reto en este tema de llamar la atención, digamos, de la opinión pública y en general, digamos, de los medios, porque más allá del hecho de que no sea disruptivo porque está pasando todo el tiempo, creo que también las características de la información que manejamos en seguridad vial, pues tiene el reto de ser un poco más dinámica y actualizada frecuentemente, reconociendo obviamente las dificultades que eso implica. Entonces, yo encontré esto también fue pues en conversaciones con mis asesores acá, hay otro sistema o otro em, reporte de la misma entidad que hace FARS, que se llama el National Emergency Medical Services Information System o NEMSIS, que es básicamente otro sistema de recolección de datos a nivel nacional, que es para el almacenamiento y la divulgación de los datos de los servicios médicos de emergencia que actualizan semanalmente. Básicamente, estos son los eventos en los que alguien llama al 911 y reporta pues puede ser un accidente y entre todas esas categorías hay siniestros viales. Entonces lo que intenté fue, bueno, ¿qué pasa si utilizamos esta otra fuente de información que no es exclusivamente para temas de seguridad vial, pero que tiene unas categorías que pueden aplicar e intentar utilizarlo de una forma pues, que permita reportar más dinámicamente, con mayor frecuencia y en tiempo real, entre comillas, lo que está pasando? Y eso fue lo que intenté hacer. Entonces, esta base de datos, a diferencia de la otra, es mucho más pequeña, solo tiene información pública desde 2021 y esta gráfica lo que muestra es el número de eventos en el sistema médico de emergencias clasificados como traffic incidents, incidentes de tráfico. Este es el número por año, entonces se puede ver que entre 2021 y 2022 están completos, 3.300.000 eventos aproximadamente. En lo corrido de 2023 llevamos 2.500.000, que ya uno empieza a darse cuenta pues que comparativamente con años previos no vamos muy bien. Mismos datos, pero intentando mostrarlos semanalmente para ver la evolución. También hay un rezago en estos datos, como pasaba con el COVID igualmente. Esa caída que se ve en 2023 es producto pues, de simplemente de que no son datos completos, pero esto también es útil para ver, bueno, cómo ha evolucionado el número de eventos en comparación con los 2 años anteriores. En el 2023 se puede ver que la primera mitad del año, pues comparada con los otros dos, con 2021 y 2022, pues muestra malas noticias. Después, a partir de la semana 22 o 23, se parece más a los valores que pasaron los años anteriores, pero eso ya empieza a dar una idea un poco más de las semanas y los meses anteriores de, bueno, cómo vamos en 2023 respecto a los años anteriores.
Otro ejemplo de cómo pues a mí se me ocurrió mostrar la información, por supuesto hay mil maneras de hacer esto. Misma tendencia, aquí simplemente hice un promedio móvil de 30 días como para evitar ruido de variaciones diarias. Em, y se ve lo mismo, muy parecido, no parece que 2023 vaya a ser muy distinto a 2021 y 2022, obviamente teniendo en cuenta pues los meses que faltan y el rezago que tienen los datos. También, además de la categoría grande de incidente de tráfico, hay otras tres categorías que yo identifiqué en el sistema, que son principalmente estas tres, que es car hits a pedestrian o a cyclist, un carro que atropella a un peatón o un ciclista. Esta es la descripción del evento. La otra es digamos, cualquier atropello y que involucra una moto y otra categoría que no es excluyente de las otras dos, que es una muerte en el tráfico. Hice intenté hacer el mismo análisis, pero con cada una de las categorías y simplemente da un poco más de detalle de la información. Misma historia, no da mucha esperanza para 2023 los números que se pueden ver para ninguna de las tres categorías. Hay una más interesante. Y aquí, bueno, esta, por ejemplo, me parece curiosa, sobre todo comparando con Colombia. En el caso de motos, se puede ver cómo en Estados Unidos es muy estacionario y probablemente tiene que ver con las, con las estaciones, dado que pues, es un vehículo que es utilizado más recreativamente, probablemente en los meses más calientes del año. Y cómo en los meses en los que se utiliza más, pues simplemente hay más siniestros. Están en la misma escala, pero las muertes parecen comportarse un poquito más estable. El evento descrito como vehículo atropellando ciclista o peatón pareciera que va incrementando a medida que pasa el año y después se acaba el año y baja y vuelve a subir lentamente. Y eso, bueno, solamente hay 3 años, pero esa tendencia pareciera que se repite y vamos a ver pues, si en 2023 también termina igual. Un poco para resumir como aprendizajes del ejercicio. La primera es que persisten barreras para acceder a la información que contribuyen a la falta de atención por parte de la opinión pública y era un poco como todo el tema que abarcaba lo que yo intenté hacer y es realmente, por supuesto, hay mucha falta de conciencia, pero también en muchos casos no se están haciendo las cosas fáciles para que la gente pueda acceder a la información. Un ejemplo para actualizar estas gráficas para esta presentación, fui al Nemsys y igual eso digamos, es un trabajo que toca eh, ir a ver cómo es que se hace, y eso que en el caso de Estados Unidos, pues la información existe, hay casos pues en los que ni siquiera existe, como conté pues cuando intenté hacer un ejercicio similar en Colombia, no pude, aclaro que no sé si eso ha cambiado, pero me corrigen, pero creo que no. Em, existen retos de recolección y divulgación de la información que también pues limitan nuestra comprensión de la seguridad vial. Em, y creo que esto es un reto de comunicación. Para uno que se dedica a estas cosas es difícil a veces acceder a la información, pues para un medio periodístico o para una persona que simplemente quiere saber, pues probablemente aún más. Sin embargo, creo que el ejercicio que hice con Nemsys particularmente, pues para mí fue como, bueno, existen ciertas oportunidades o tocaría identificarlas en otros sitios, pero al menos acá hay oportunidades para informar mejor. Y creo que la relevancia y la atención que uno pueda llamar eh, para este tema pues digamos que pasará mucho por la capacidad que tengamos de tener información más actualizada frecuentemente y con menor rezago que la información típica que tenemos en seguridad vial, como es la primera que mostré, la de FARS. Y esa es mi presentación.
Hola, buenas noches. Estaba pensando en la parte cuando tenemos las licencias de conducir, que estaban pensando como, digamos, seccionarla. No sé si eso incentivaría más a que las personas como decidan no hacer el proceso legal para tener la licencia, sino que simplemente condujeran, porque pues me parece que mm, puede estarlo como complejizando mucho para que las personas tengan la intención de seguir todo el proceso. Y ya. Eso es una pregunta muy válida, sobre todo frente al dato, que no sé qué tan como preciso sea, pero hay un dato que muestra que 40% de los motociclistas que fallecieron no tenían licencia. Creo que es muy pertinente esa pregunta que estás haciendo. Sí, como dice Juan Pablo, seguramente eso es cierto, es igual que el SOAT, que podríamos decir, pero la respuesta directa a tu pregunta es no sabemos, pero el punto que tenemos, el punto importante al que yo iría es que como abrí mi presentación, la licencia es un privilegio, no un derecho, y a mí como país, como autoridad, no me interesaría que las personas que no están interesadas en hacer el proceso regular, o mejor dicho, no les voy a dar la licencia fácil porque si no, no la sacan. No sé si me explico. No deberíamos dejar de hacer las cosas bien porque hay muchos problemas. Es lo mismo, no deberíamos dejar la tarifa cero en Transmilenio porque hay muchos colados. Esas no son las razones para dejar de hacer buenas cosas. ¿Vale? Alex, ¿tú encontraste que mayor número de árboles, fíjate, mayor número de árboles está asociado con menos siniestros viales? No me acuerdo si eran fatales o no fatales. Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque ahora tenemos un proyecto que es controversial, que es el Corredor Verde. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual se tiene la hipótesis de que mayor arborización puede estar disminuyendo la fatalidad, que podría ser otro argumento para tener este tipo de estrategias como por ejemplo un corredor verde? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los estudios anteriores en varios sitios han confirmado esto como resultados, pero esencialmente tener árboles, especialmente árboles grandes en las avenidas, ayuda a bajar la velocidad porque hay algo psicológico en las personas no, eso es teórico, pero que no quieren chocar con estos árboles o hace como parecer como un túnel la vía para que la visión no es tan amplia y la gente siente no pueden ir tan rápido. Hay algo así y también mismo efecto con tener carriles más angostas, mismo efecto básicamente en esto. Entonces, bueno, los árboles pueden tener este efecto y también son parte de la caminabilidad, ¿no? De ser lo más placentero caminar en sus áreas por las personas porque tienen la sombra. Entonces, creo que hay varios beneficios de tenerlo, no solamente por los siniestros, pero también por las personas que caminan. Sí, muy buenas noches. Yo soy un poquito nuevo, digamos, en este espacio. Sin embargo, vengo en representación de Justicia, organización de la sociedad civil, y precisamente pues me encontraba con uno de los limitantes también en el acceso a la información nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos intentado también un problema, digamos, en términos más prácticos para el diseño de políticas, recomendaciones y exigibilidad al gobierno en términos de políticas, porque el nivel de caracterización de los datos y desagregación, digamos, es difícil, a veces un poco exceder. Entonces me sorprende muchísimo la recursividad y sobre todo la sofisticación de las técnicas que ustedes usan
en términos de inteligencia artificial y todo esto, porque precisamente son unos insumos muy valiosos, ¿sí? Que de pronto desde la sociedad civil no conocemos, ¿sí? O sea, hasta ahorita que digamos, pues el tema se está empezando a mover muchísimo más porque hay financiación internacional y todo este tema. Entonces, quisiera preguntarles, digamos, ustedes cómo ven cómo ven para poder, digamos, bajar estas barreras a la información nacional, ¿sí? Y cómo armonizar y, y validar la información de estos estudios tan valiosos con la información oficial pública de las entidades del Estado, ¿sí? Precisamente para diseñar políticas efectivas y pues sostener todo con evidencia clara, práctica y que sea pues entendible para los hacedores de política que a veces de pronto no saben que existe estos estudios tan valiosos, ¿sí? Entonces, es eso. Muchas gracias. Bueno, arranco yo. Aquí creo que hay algo clave y es que, por ejemplo, Bogotá tiene muy buenos datos públicos con los temas de datos abiertos. Seguramente ahorita Juan Pablo puede complementar mucho mejor. Eh, Bogotá está súper bien y está muy bien que muchas ciudades en el mundo. Si ya nos vamos a nivel nacional, ahí ya tenemos problemas. En el caso de la presentación que yo les mostré, las bases de datos con las que nosotros trabajamos y son confidenciales, casi no nos las dan ni a nosotros y creo que si aún si cualquier persona las tuviera, no haría nada con eso porque son súper difíciles de entender. Todavía nos falta mucho en ese aspecto de una política de verdad de datos abiertos a nivel nacional. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial, bueno, aún por, digamos, los académicos, todavía es un tema muy difícil también. Como tenemos expertos en el equipo que hacen esto, ¿no? Que nos ayudan en avanzar esto, que son de la universidad acá también. Y bueno, en términos de lo que queremos hacer es hacer estos tipos de resultados públicos y accesibles por la gente que pueden usarlos, no solamente nosotros, pero también organizaciones como tuyo y otros parecidos que quieren hacer cambios, ¿no? Eso es lo que esperamos porque, bueno, la ciudad de Bogotá, como Luis dice, tiene muy buenos datos y la razón que escogimos hacer el estudio acá en Bogotá, porque podemos comparar los resultados de inteligencia artificial a los datos como, digamos, que consideramos verdaderos de GIS de la ciudad, sí, de la ciudad. No en todos, pero en muchos de los variables que estamos mirando. Y eso es algo muy valioso, pero porque hay muchas ciudades en el mundo que no tienen, en Estados Unidos, que no tienen datos tan completos como Bogotá tiene, la verdad. Pero eso es lo que queremos hacer, como hacerlos disponibles cuando ya estamos como más al final, pero sí. Rafael, si quieres responder a este tema, es un poco Sí, sobre la disponibilidad de los datos y lo que nos perdemos porque no estén oportunamente, un poco lo que tú tuviste que enfrentar en tu tesis. sí, 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 muy corto, pero sí, creo que ese es justamente el gran punto que yo tal vez quería hacer con mi trabajo y es, hoy en día yo no podría hacer ese mismo trabajo en Colombia. Em, y el ejemplo de lo que pasó con el COVID es exactamente como sí se podría. Y por supuesto hay mil retos y hay temas de confidencialidad y eso hay que superarlo, pero creo que Bogotá también ha sido ejemplo, como Luis Ángel dijo, de una política de datos abiertos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría intentar adoptar ciertas cosas. Cuando, pues perdón, ahí como la referencia directa, pero cuando Juan Pablo fue secretario, él ponía en Twitter todos los días cuántas personas habían muerto el día anterior, si alguien había muerto en Bogotá, y ese tipo de cosas pues le dan legitimidad y transparencia a las instituciones, y creo que no solo en este tema, sino en muchos otros, sí hay mucho que avanzar. Y hay ejemplos como, pues, como el que presenté aquí de formas de hacerlo, y seguramente pues habrá cosas que se tienen que trabajar y será gradual, pero sin duda creo que es algo en lo que Colombia tenemos espacio para seguir mejorando. Bueno, no sé qué tanto revisaste tú, Rafael, el tema en Colombia del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo creo que han avanzado mucho y el rezago que tenemos de consolidación es de
más o menos 2 meses, 1 a 2 meses, que no me sorprendió un poco que fuera más alto en Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay unos avances, pero yo creo que sí el gran mensaje es esta pandemia es invisible para todos, porque no la vemos, la gente cree que es una fatal, no tenemos datos, entonces es el esfuerzo que hay que hacer, vale la pena, el esfuerzo que hay que hacer para tratar de mostrar datos, así sea parciales. Entonces lo que hacíamos en Bogotá o lo que después se hizo en Cali, en otras ciudades, es ir a hablar directamente con la para que nos dé el dato del día anterior. Ese dato no es contundente, no es total, porque faltan los que estaban malheridos, digamos, en la clínica y finalmente fallecieron, pero nos da, digamos, alguna información que nos puede ayudar. Yo sí creo que una de las políticas que debemos seguir incentivando es abrir esos datos. Uno no entiende esa mina de oro que tú tuviste, Luis Ángel, con más de 5 millones de datos, es muy poderosa. Y entonces, finalmente, las conclusiones que uno saca hacia la política pública son muy fuertes. Entonces, yo creo que sí debemos seguir reconsiderando por qué guardamos los datos, no son datos abiertos. No sé si tenemos alguna pregunta de Zoom. Si alguien levanta la mano, tiene alguna pregunta. Y en el auditorio de Zoom, varias personas de la Secretaría de Movilidad, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, pues supongo que deben estar también interesados en discutir estos temas. Si tenemos alguna mano levantada. Bueno, listo. Entonces vamos a cerrar. Mensajes, les queda la grabación, les quedan las presentaciones en la página para que las puedan consultar y pues nos veremos para seguir presentando nuestros temas de investigación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Rafa. Gracias.